Muy bienvenidos amigos nuevamente a un video más en el canal. Voy a mostrarles dos métodos básicos para corregir el tema de las basuritas. Fíjense que tengo un guardabarrito y la punta ahí del paragolpe recién pintado, mejor dicho, pintado del día de ayer. Y tengo, como nos pasa a la mayoría de nosotros, basuritas puntuales. Es decir, tengo algunas basuritas en algunos lugares y hay otros lugares donde por ahí se concentraron un poquito más. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo voy ubicando, tratando de ubicar y tratando de corregir esas basuritas antes de pulir. Es decir, si yo esto lo tuviera, tranquilamente podría haberlo dejado casi así, sin pulirlo. ¿Por qué lo voy a pulir? Porque tengo que corregir por ahí alguna cáscara de naranja, un poquito más grueso que me quedó el barniz en algún lado. Fíjense que no hay diferencia de color con la puerta, que no la pinté. Pero la idea es tratar de corregir antes del proceso de pulido con lija todas esas imperfecciones, es decir, todas esas basuritas y todas esas diferencias que puede haber de pulverizado, ya sea cáscara de naranja, en algunos lugares queda más plano, porque por ahí les di una sola mano de pintura y no los quiero enroscar mucho. Por ejemplo, acá tiene una sola mano de barniz, perdón, en este sector, solo una mano de barniz para no producir un efecto lupa y una diferencia de color entre ambos paños. Eso por ahí, si quieren, les voy dejando algún videito sobre el final, como para que puedan entender un poquito más de ese tema. Lo que me interesa mostrarles ahora en este video es la forma de ubicar las basuritas y cómo tratarlas puntualmente de acuerdo al área donde están, o si están muy separadas o están juntas. Fíjense. Bien, gente, arrancamos con una lija 1500, siempre al agua. En este proceso quiero aclarar que lo hago siempre en húmedo, más cuando el paño ha sido repintado hace unas pocas horas. Imagínense que este paño tiene apenas unas 16 o 18 horas de haber sido pintado, entonces sí o sí hago el proceso de limpieza de estas basuritas. Lo hago con agua y simplemente la lija 1500 y un taquito de goma. Algunas veces me habrán visto también utilizar directamente el dedo pulgar en alguna que otra basurita, pero fíjense que la gran mayoría de las veces utilizo el taquito de goma. Por ejemplo, ahí vean esa, ahí, de manera puntual. Me ayudo con la luz y les muestro ahí cómo se ve. Quiero que vean lo siguiente, lo hago en forma de cruz. Le doy una pasada hacia un lado y después le doy justamente en sentido contrario. De esa manera voy tratando de ir bajando el nivel de esa basura hasta que casi desaparece del todo. Y bien amigos, vamos por partes. Fíjense, vamos a ir viendo cómo está. Ahí traté una basurita, verán la forma de cruz, la pasada del taquito de goma con la lija en forma de cruz, lija 1500 como les digo. Acá lo mismo, ahí ven claramente que es en forma de cruz, y la basurita se alisó y no está, aparentemente no está, vamos a ver después. Fíjense ahí lo mismo, en todas lo mismo. Fíjense que es un arañazo bastante grande que le da la 1500. Pero bueno, no se preocupen que ya lo vamos a corregir. Acá fíjense, sin embargo en esta, cómo se nota la pasada en forma de cruz, pero fíjense que ahí se nota aún un poquito de brillo en el fondo, ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, ahí se nota un poquito de brillo. Eso quiere decir que esa basurita aún, si yo pulo así como está, se va a ver. Acá fíjense, en forma de cruz, la basurita desapareció, no hay como en esta un brillo, en esta le falta un poquito de lija. Acá lo mismo, pero quiero que vean lo siguiente. Hay dos formas de hacer esto. Uno a paño húmedo, como les mostré al inicio, cuando yo mojo todo el paño, voy tocando y en realidad ahí lo que hago es encontrar las basuras más gruesas, las más feas, las más gruesas. Pero a paño seco, así como está esto ahora, voy a pasar a mostrarles algunas que al tacto no las noto tanto, pero sí las veo. Y quiero que vean esta, por ejemplo. Ahí, a ver. Ahí. ¿Ven esa? Esa cuando yo toco no está tan fácil de encontrar, sin embargo ahí a la vista se ve. Bueno, tengo esas dos formas de verlo. A estas y a todas las que vea ahora con el paño seco, tengo que hacer el mismo procedimiento con la lija 1500. Pero quiero mostrarles otra cosita, que es lo que les dije al principio. Las dos formas, eso sería una de las formas de encontrar las basuritas. Verlas, tratar de verlas puntualmente o tocarlas puntualmente y con la lija 1500 lijar en forma de cruz. Sin embargo, esta zona baja,
que ustedes no van a ver porque no se ve, es muy poquito, pero tiene muchísimas basuritas. En esta zona baja me agarró muchas basuritas. Entonces, ¿qué es lo que hago directamente? Es pasarle una pasadita con 1500 a todo parejo, una pasada apenas, secar, y luego de secar me aparecen y se ven claramente como para poder trabajarlas y hacerle el mismo proceso que al resto que le hice anteriormente. Y bien, como les decía, luego con lija 1500 lo mismo. Hay una manera de agarrarla para que no se nos escape. Nada, simplemente sostenerla, a veces con ahí entre dedos, a veces con el dedo pulgar. Tratar de agarrarla como para que no se nos caiga. Especialmente una lija que se cae al piso en esta parte del proceso es una lija que luego tiene que ser muy bien lavada para volver a utilizarla, porque si no, obviamente cualquier arenilla que podamos levantar nos puede hacer una gran macana, ¿no? Bien, muchachos, mientras se seca lo de abajo, lo del paragolpe, les voy a mostrar, voy a tratar con la vista de ubicar las basuritas y hacerles el mismo proceso, ubicándolas, ya les digo, simplemente con la vista porque se ven, pero cuando uno las toca no se notan tanto. Bueno, ahí vamos, lo mismo, en forma de cruz, una por una, tiene que ser puntual, una por una, como para ir bajándoles esa lomita que se hace arriba de la basura. En realidad esa basura es esa típica pelusa transparente que vuela en el aire. No es una basurita que mancha, es decir, no es una basurita negra, por ejemplo, no es un pedacito de un bicho, no es una mosca, no es nada. Es esa típica basurita que uno ve volar en el aire a través de cuando entra por la ventana un rayito de luz y uno ve todas esas basuritas que uno se respira y uno dice, todo eso estoy respirando. Bueno, esa es la basurita que se pega. Aun cuando uno trabaje muy limpio y empapele con film y si no tenemos realmente un sistema de extracción en una cámara de pintura, si no tenemos un sistema de extracción de aire donde todo el aire se vaya hacia abajo y evitemos de que la basurita ande dando vuelta, lamentablemente a nosotros siempre se nos pegan este tipo de basuritas que, como les digo, no son ni más ni menos esas basuritas que uno ve a través de un rayito de luz que entra por la ventana. Fíjense que voy a hacer lo mismo en el resto del paño, donde veo que tengo alguna lomita, porque esa basurita se ve en forma de loma. Y acá aprovecho para explicarles algo respecto a la basurita. Me disculpan porque estoy acomodando al mismo tiempo para correrlos y acomodarlos ahí. Respecto a la basura y la dilución del barniz. ¿En qué tiene que ver? Ustedes van a decir, este está loco. ¿Qué tiene que ver la dilución del barniz con la basura? Bueno, cuando uno al barniz lo diluye mucho, quizá lo diluye más de lo recomendado porque tiene un soplete quizá de mala calidad y estamos obligados a diluirlo un poquito más para que el soplete lo tire más fácil y lo planche más fácil, quede más planchadito. Cuando uno diluye mucho el barniz, lo que suele suceder justamente es que en la basurita vamos a observar, especialmente en la primera mano, donde hay una basurita, el barniz tiende a dibujar una gotita hacia abajo. Eso es porque el barniz está muy diluido. Ojo con eso, porque eso queda peor todavía. Es decir, la basurita por sí sola podemos llegar a corregirla con este método. Pero la basurita con el barniz corrido un poquito hacia abajo es mucho más difícil y queda más feo. Entonces hay que tener cuidado cuando uno diluye de más el barniz creyendo que va a aprovecharlo mejor o que va a aprovecharlo más o que te va a rendir más. El barniz hay que diluirlo siempre en las proporciones que el fabricante recomienda. Siempre hay un margen, pero no pasarse de dilución porque en esto de las basuritas, aunque parezca mentira, también afecta. Bueno, prácticamente estoy haciendo ese trabajo en todo. Los voy a dejar por ahora. Voy a terminar de hacer este trabajo en todo el guardabarrito. Van a ver que va a quedar rayado por todos lados. Bueno, es parte del proceso de pulido, no le tengan miedo. Ahí les muestro cómo sigo. Y bien, gente, pasamos de este sistema a este otro. Fíjense lo que hice. Acá, como les dije, pasé una lija 1500 a todo.
parejo sin pelar los bordes. Fíjense que los bordes muy poco lijados, con cuidado. Pero fíjense lo siguiente, yo les decía acá hay muchas basuritas, yo las tocaba, yo pasaba la mano y percibía que había muchas basuritas. Fíjense lo que les digo, una al lado de la otra. ¿Ven? Una ahí, una ahí, una ahí, una ahí, una ahí. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en un rango ahí de 5 centímetros por 5 centímetros. Bueno, por eso este sector, como me di cuenta que había muchas basuritas, lo que hice fue darle una lijadita. Esta es la otra forma en que se puede hacer. Como les digo, se puede hacer de dos formas puntuales, de dos formas. Una forma puntual, que vendría a ser lo que estoy haciendo en el guardabarro, y otra forma de esta manera, que uno da una pequeña lijada suave con la lija que va a lijar la basura, es decir, con una 1500 en este caso, como para dibujarlas a todas, es decir, encontrarlas a todas. Fíjense qué fácil se ven. Ahí, fíjense, ahí, ahí, más arriba, ahí, cómo aparecen todas. Fíjense, ahí, ahí, ahí. Bueno, todo eso hay que hacerle el mismo proceso. ¿Para qué lo hice? Para dibujarlas, para verlas. Hay que hacerle el mismo proceso que hice en el guardabarrito, que estoy haciendo acá en el guardabarrito, una por una. Acá, primero las ubiqué de otra forma de verlas, y ahora las voy a lijar de la misma forma que lijé aquello. Luego les adelanto, por si adelanto el video y no se los puedo mostrar, a todo le voy a dar una pasada, a todo parejo, le voy a dar una pasada con esta misma lija 1500, y después voy a darle una 2500 y luego una 3000 como para dejar el paño, los paños listos para pulir. ¿Por qué? Porque me lo han preguntado. ¿Por qué no haces el proceso de lijar directamente todo con 1500, ya que vas a lijar con 1500? ¿Por qué no lijas de arrancada todo con 1500 y te dejas de joder? Y no haces el video directamente. Porque el tema está, o el secreto está en primero tratar puntualmente basurita por basurita, las más gruesas, aunque sean las más grandes, basurita por basurita, y recién después darle una lijadita a todo con 1500, bajar a una 2500, si queremos bajamos a un paño 3000, si queremos bajamos a un paño 5000 y recién después pulimos. Ahí estaría la diferencia. Por eso, con eso quiero cerrar, redondear un poquito la idea del video, y ya les digo, si los dejo ahora de acá en adelante con el proceso de pulido y mostrarles un poquito cómo queda, pero esa es la idea. 1500 basurita por basurita, veamos de la forma que la veamos, o sea, la ubiquemos de la forma que la ubiquemos, ya sea por el tacto como les mostré, ya sea a través de la vista, ya sea a través de darle una pasadita primero como hice acá y después dejar que se seque y verlas de a una, de la forma que sea, pero primero una por una, después una pasadita a todo con la misma 1500, después 2500, después 3000, 5000 si queremos, y pulimos. Los dejo con el resto del video. Y bien amigos, después de nuevamente pedirle disculpas por el tema de la orientación del video, realmente no me di cuenta en el momento, pero quiero mostrarles que ahora con la lija 2500 sigo lijando a mano, con agua, a veces un poquito de algún shampoo neutro en el balde. ¿Por qué? Porque como les digo, el paño está repintado del día anterior, está fresco dentro de todo, está en condiciones de ser pulido, pero le pongo un poquitito de shampoo neutro como para que me facilite el pasado de la lija y no se trabe. Otra cosita, por supuesto que el proceso de lijado del barniz tiene que ser muy delicado, especialmente en el tema de las molduras, de las líneas, que no se nos pelen, que no nos vayamos a quedar sin barniz, porque bueno, si nos quedamos sin barniz, luego es muy fácil quedarse sin pintura, es decir, una vez que el barniz salió, olvídate, te quedás sin pintura en 2 o 3 pasadas de máquina. Bien amigos, les muestro cómo queda después de haber pasado la lija 2500, perdón, la 1500 y la 2500. Fíjense que queda parejo, mateadito parejo, fíjense el brillo que tiene allá. Ustedes se van a querer morir cuando les quede así, si lo hacen por primera vez van a decir, al final hice macana, me quedó recontra mal. Bueno, la idea es que quede esta opaquez que tiene, esto opaco, que quede lo más uniforme posible. Les voy a mostrar algún lugarcito donde no está tan uniforme, que aún me falta lija, lo dejé a propósito para que lo vean. Fíjense, acá por ejemplo, ahí, ¿ven que ahí se nota? Ahí se nota como si fueran todas basuritas brillosas, en realidad eso es poro. Eso es poro, quiere decir que ahí le está faltando un poquito de lija. Le voy a dar de nuevo con 1500, después 2500, cosa que me quede todo parejo.
Se va a notar un poquito de raya, quizá, un poquito de raya, que si tenemos una buena pasta de corte, una buena pasta de pulido, el paso 1 o paso A de cualquier marca, siempre y cuando sea de buena calidad, lo va a corregir, a todas esas rayas las va a sacar. Sin embargo, ahora les voy a mostrar, voy a usar un pañito 3M 3000, que es como para pasarle una pasadita parejo a todo y sacarle todo ese rayerío de la lija, pero no me quiero olvidar de esto. Fíjense que esto, esa moldura interior, no la voy a lijar. No la voy a lijar porque no la quiero pulir, porque después es muy difícil meter la máquina y pulir ahí adentro. Y también es difícil pulir a mano y que quede bien. Entonces fíjense que esto quedó igual a esto, e incluso en el poro están muy similares. Eso quiere decir que así va a quedar. Obviamente le voy a dar una pasadita ahí y va a recibir un poco de la pasta y del giro de la máquina y demás, pero esta parte no la lijo, esa parte no la lijo, tiene que quedar así como está. Fíjense que ahí también, bueno, ahí adentro, esto va tapado por la luz, pero ahí tampoco lo lijé, ahí adentro. Les voy a mostrar ahora, como les digo, el pañito. Y este paño 3M de la marca 3M, equivalente a una lija 3000, lo que hace justamente es corregir todo ese rayerío, toda esa raya que pudo haberme dejado la 1500, las 2500. Le doy una pasadita. Esto simplemente lo que hace es apurar el proceso de pulido. Es decir, me va a ser muchísimo más fácil pasarle luego una pasta y que la pasta levante brillo enseguida, que si no le paso esto. Si no le paso esto, igual el brillo va a levantar, porque si la pasta es de buena calidad, el brillo lo va a levantar. Pero le va a costar un poquito más, un poco más de pasadas. Y fíjense que con esto es como estar lijando con una lija 3000. También vienen de grano 5000 y 7000. Yo con esto ya doy por finalizado. Después de esto ya me queda simplemente me queda pulir, y ahí estaríamos. Mientras continúo un poquito más con el tema del pañito, no quiero olvidarme de responder a un par de preguntas que me han hecho, especialmente respecto al uso de la velocidad de la máquina. Primero, esta es una de las máquinas más económicas, ahí está en el 2. Es una máquina que tiene 6 velocidades y es una de las más económicas del mercado, simplemente una rotativa, nada del otro mundo. Es una máquina que anda bien, la verdad es que anda muy bien. De lo más económico del mercado, simplemente es rotativa, no es rotorbital. Es una máquina que lo único que hace es girar en sentido de las agujas del reloj y ya con eso me aseguro de levantar brillo. Por ahí me preguntan también, Carlos, ¿me recomendás que me compre una rotorbital, una máquina un poco más cara? La verdad es que no tiene que ver con el precio. Acá lo importante es entender cómo funciona la máquina y entender que el proceso de pulido, la primer parte del proceso de pulido, vamos a necesitar una máquina rotativa, potente en lo posible, que no se frene, y además, bueno, por supuesto, un buen pad, como en este caso un pad de corte, y una buena pasta, hay muchas marcas, me preguntan mucho también, Farecla, 3M, Norton, Siocar, por supuesto que todo lo que es Menserna, Roberlo, todas las pastas tienen un primer paso, y que para mí, desde mi punto de vista, el primer paso siempre es el más importante, aunque a veces no se puede obviamente saltear el segundo y el tercer paso, pero el primer paso es el que da el brillo. Ustedes van a notar que van a hacer el proceso de pulido y todo el brillo, prácticamente todo el brillo se los va a dar este primer paso, el paso A o paso 1, la pasta de corte. Y sin embargo, luego van a pasar un abrillantador y el abrillantador, si bien nos va a aclarar esa nube, esa mugre, todo eso que queda, lo va a aclarar, lo va a limpiar, pero el que realmente hizo el trabajo de pulido fue la pasta 1 o la pasta A. Una lavadita, otra cosa de las que me han preguntado, Carlos, ¿qué haces? Yo termino de pasar el primer paso, el paso 1 o paso A, doy una lavada a todo el vehículo porque obviamente fue trabajado todo completo y por último seco bien y después me queda simplemente pasar un abrillantador. A veces lo hago a máquina, otras veces lo hago a mano, pero simplemente esos son los pasos. Les pido disculpa acá por la pantalla final oscura, más negra que yo, pero bueno, saludo a todos.
Gracias por estar.